A empezar el programa y lo vamos a hacer recibiendo a nuestra invitada. Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, está conectada con nosotros para poder conversar en torno pues a toda esta coyuntura que vive nuestro país. Doctora Luz Pacheco, un gusto tenerla, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Antes que nada, mis felicitaciones y agradecimiento a todos los periodistas que tanto contribuyen a conocer la realidad de los hechos y que pueden con su pluma o con su voz, ¿no?, contribuir a la paz social, a identificar aquellas situaciones que son injusticia. Y también quería poner un poquito, como decía antes, de serenidad en ese ambiente tan convulso, de tanta presión que viven sobre todo en el norte del país, pero en todo el país, la verdad creo que no solamente el norte, pero sí hace mucho tiempo que sabemos que en Trujillo pasan muchas cosas, en toda la libertad, que nos da mucha pena y esperamos que pronto el Estado pueda poner todos los medios que se necesitan para recuperar la tranquilidad y la seguridad ciudadana, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Pacheco. Efectivamente, desde estas trincheras que tenemos, ¿no?, haciendo periodismo, intentamos también ayudar pues a que nuestro país siga avanzando. Muchísimas gracias por esos saludos. Y de la suya también, como presidente del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional también se ha convertido pues en esa barrera de contención, yo decía, en esa barrera de contención a veces ante barbaridades que se cometen en torno al hecho de dar leyes. Vamos a conversar de esto en algunos instantes, pero usted tocó también un tema que nos preocupa a todos los peruanos, este tema de la delincuencia, de la criminalidad que se está dando. A ver, ayer usted estuvo en Palacio de Gobierno. Efectivamente. Cuéntenos a Pude ser ver qué testigo avances tuvo. de verdad, de primera mano, de la preocupación del Poder Ejecutivo en la persona de la presidenta, estaba también el Premier, el ministro de Justicia, pero estaba también el defensor del pueblo, el presidente del Congreso, el Contralor General de la República, es decir, el fiscal de la Nación. O sea, todos los presidentes, no pudo asistir el presidente del Poder Judicial por razones de fuerza mayor, pero nos volvemos a reunir otra vez el viernes para terminar esa sesión que fue, yo creo que muy productiva, para aunar esfuerzos, ver pues qué normas habría que revisar, qué medidas más se pueden poner. Y yo sí he visto un gran espíritu de colaboración y de equipo, porque la preocupación yo creo que la tenemos todos, sobre todo en este tema de la seguridad ciudadana. Ahora, la propuesta del gobierno, hay varias propuestas en torno al gobierno. Una fue este tema de terrorismo urbano, un tema que se había puesto ya hace meses atrás en agenda, incluso ha habido proyectos de ley en el Congreso que no se han discutido, pero ahora a raíz de la paralización en Lima y que todo esto ya se está saliendo de control, el gobierno lo retoma, ¿no? Reitero, incorporar una vez más esta norma que habla de un terrorismo urbano. ¿Qué explicaciones le ha dado tal vez la presidenta en torno a esa propuesta y cuál sería su opinión en torno a ella? Bueno, lo que ocurre es que, como bien has mencionado, el tribunal es en última instancia tiene que evaluar si una ley es constitucional o no Ajá. constitucional. Entonces, cuando hay temas de ley, yo no puedo opinar, porque si después llega al tribunal, me tendría que abstener. Ajá. Entonces, yo lo que sí aprecio, como decía, es un sincero interés de remediar la situación. Ahora, es una pena que a veces, pues eso, se dé una norma, después se dice que se va a derogar, después... Ojalá que esta experiencia lleve a todos a reflexionar más y pensar cada norma en su contexto, porque a veces hay delitos que ya están normados, que tienen penas severas y altas. Entonces, lo que hay que ver es si no es una doble tipificación, si existen. Y bueno, lo que nos corresponderá, si es que llega alguna acción de inconstitucionalidad, es revisar si se acorde o no con la Constitución esa disposición que se haya dado. ¿Mm? Correcto. Otra norma del gobierno, ¿por qué incidimos en este tema de la inseguridad? Porque acá en Trujillo, como bien usted lo ha dicho, en La Libertad lo estamos sufriendo así ya Mucho. o sea, demasiado. O sea, somos después de Lima creo que la región que más actos Terrible. delincuenciales tiene, ¿no? Secuestros, sicariatos, extorsiones. Entonces, ya que la tengo acá, es bueno preguntarle. Otra de las medidas que voy a adelantar opinión en este sentido, A ver si puedo. que no Diga. funcionan, es el tema de los estados de emergencia. Acá en La Libertad, le cuento, doctora, tenemos en estados de emergencia uno tras de otro. Es más, ahora mismo estamos en estado de emergencia de una norma que se ha dado días atrás. Entonces ahí le traslado mi pregunta, intento darle forma a la situación.
el estado de emergencia o estos mecanismos que se intentan implementar, ¿cómo pueden dar resultados, cree usted? ¿Cómo puede dar resultados con la unión que ustedes están teniendo como poderes del Estado? Pero las iniciativas tienen que ser importantes, pues, ¿no? Tienen que ser relevantes para poder apoyarlas. Si la iniciativa es Claro. mala, por más que lo quieran apoyar, no se No, va a claro. poder hacer, ¿no? No, no, no. Ahora, sí he escuchado que junto con esas medidas que pretenden ser disuasivas, ver el ejército en las calles, lo que es fundamental es que el servicio de inteligencia de la policía, o Ujú. sea, así como en un momento se pudo derrotar al terrorismo, fue gracias a una labor paciente del servicio de inteligencia. Entonces, yo me imagino que el Poder Ejecutivo estará poniendo todos los medios para fortalecer esos equipos y poder identificar a los cabecillas. Porque solo se identifican a los cabecillas y los neutralizan, se podrá poner fin a esta situación. Si no, continúa, ¿no? Se mueren unos, a lo mejor sicarios, pero después aparecen otros porque están los que mandan. Claro. Entonces, yo creo que por ahí hay que poner mucho esfuerzo junto con que la población pierda el miedo y que la policía realmente siga comprometida de verdad y no, da pena, ¿no? Cuando uno escucha que un comisario está, no sé, dentro de la banda, en unos estacionadores, entonces claro, eso hace temblar a la población, ¿no? O sea, ¿cómo voy? Acuso en la comisaría y a lo mejor, pero bueno, son muy pocos los malos policías frente a los muchos, muchísimos que arriesgan su vida por nosotros. Entonces hay que seguir apostando y también Ujú. denunciando lo que no se vea bien de parte de los agentes del orden. Efectivamente. Y doctora, y también lo que existe, y creo que estas discrepancias nos debilitan como Estado y fortalecen finalmente de manera indirecta a la delincuencia, es el enfrentamiento entre poderes, ¿no? Ujú. Escucho al Sí, ministro que acusa al Ministerio Público, escucho al Congreso que acusa, pues, y en fin, o sea, las instituciones con sus titulares ahí como sus presidentes, en fin, o ministros, en lugar de unificar, comienzan mm, a pelearse entre instituciones, reitero, que son pilares del sistema. Entonces, claro. eso no ayuda, para nada nos ayuda. Eso Es también cierto, creo que tiene que es ponerse sobre cierto. la Yo creo mesa. por eso también me dio esperanza ver el diálogo que hubo ha sido el lunes pasado. Digo, me dio esperanza porque yo veía que justamente esos temas que eran motivos de fricción se iban encontrando salidas, ¿no? Que claro, se tienen después que reflejar en ciertas normas, en disposiciones, pero el que hubiera un entendimiento, y ese es un gran paso, ¿no? Cuando uno escucha que simplemente se culpan unos a los otros, uno se siente como, no sé, indefenso, ¿no? Pero bueno, si ellos no se entienden, ¿quién nos va a salvar? Pero yo pienso que hay que tener un poco de paciencia y de esperanza, espero no equivocarme, porque he visto esa buena voluntad, ese interés y esa preocupación, ¿no? De parte de todos para cuanto antes poner remedio a ese tipo de enfrentamientos y en vez de reproches mutuos que haya más bien soluciones, ¿no? Ujú. Soluciones de parte de unos y de otros y complementarse. Efectivamente. Por otro lado, es también verdad que a veces se atropellan competencias de un poder por el otro. Y esa es la labor del tribunal, que cuando le llegan esas demandas, delimitan. Y dice, bueno, tú hasta aquí es lo tuyo, tú hasta aquí es lo tuyo. Entonces ya con los ámbitos o con las competencias bien delimitadas, será más fácil el entendimiento futuro. Lo que pasa es que hemos vivido también épocas de abusos de unos, de otros, en el sentido de que uno poder se quería intermeter en el otro, Ujú. y claro, entonces también ha desconcertado y ha creado una reacción. Pero esperemos que poco a poco nosotros en el tribunal estamos comprometidos porque teníamos un poco de atraso en varias causas importantes Ujú. y porque tenemos miles, más de 6.000 expedientes. Entonces, por más que uno corra, más son los que llegan que los que salen. Pero de todas maneras hemos tenido sesiones, pues una audiencia muy larga, hace 2 semanas, Sí, menos de 2 semanas, un me jueves, consta, estuvimos doctora, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 10 y 5 de la me noche, consta. parando media hora para almorzar y después unos 5 o 10 minutos a media tarde para poder estar lúcidos y atender a la gente hasta las 10 de la noche, como todo el mundo espera, ¿no? Sí, Porque no es decir, como llegué el último ya me oyen, ¿no? Hemos estado atentos hasta el final. me Y hemos consta estado de con eso. sesiones también Sí. intensas de reunión para votar expedientes, 2 veces también esta semana, y volvemos a estar nuevamente reunidos en la segunda quincena, porque en la primera quincena se reúnen las salas del Tribunal Constitucional, que son dos de cada una de 3 magistrados, y ellos también tienen audiencias, también hacen Ujú. votaciones de expedientes,
los 15 primeros días. Y los 15 últimos días de cada mes lo hacemos el pleno, ¿no? Los 7 miembros, de Sí. otro tipo de casos, como estos, ¿no? Lo que llaman los procesos orgánicos, que son los competenciales, acciones de inconstitucionalidad, acciones populares, y lo que son tutela de derechos. Son acciones de amparo, habeas data, habeas corpus, Exacto. cumplimiento y otras. Efectivamente, y me consta, doctora, porque hace algunas semanas estamos nosotros tratando de coordinar la entrevista y que encaje en Sí, su agenda, y es verdad, no justamente se puede, no se tuvimos ha que podido. postergar esta entrevista porque era imposible, ¿no? O sea, usted había empezado, como dice, a 9 de la mañana y me ponía en contacto con usted y su asesor y eran las 7, Sí, las 8, las 9, terminó mi tal cual, programa y usted seguía en audiencia. tal Por cual, eso, doy tal fe de cual, es eso. verdad. Son días muy intensos de Doy muchísimo fe de trabajo, eso, la doctora, verdad. doy fe de eso y eso le transmito al público televidente, reitero, doy fe de esa larguísima audiencia que tuvo hace algunas semanas. Doctora, Sí, pero sí. también hablando de esto, hablando también de estas pugnas que existen, justamente el Tribunal Constitucional volverá a convocar una audiencia para analizar la demanda competencial entre el Congreso y el Poder Judicial. Esto también ya lo Sí. tienen en agenda, ¿no? Esto por el caso de la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, es que la primera audiencia tuvo lugar en Arequipa y parece que hubo un problema con la notificación al señor Aldo Vázquez, que es o sea, él no es parte en el conflicto competencial, pero es un tercero, así se denomina, con interés directo en el resultado de esa sentencia. Entonces llegó por un problema de notificación, a él le llegó tarde, que iba a tener lugar la audiencia, entonces no pudo presentarse y él pidió que se reprogramara, pero no se podía reprogramar porque ya estábamos en Arequipa, estaban los procuradores, tanto del Poder Judicial como Ujú. del Congreso. Entonces decidimos, ¿no? O sea, después de unas semanas de debate, que lo que correspondía era escuchar al señor Vázquez, pero también con presencia de las dos partes, que son los que tienen la voz cantante, por decir Ujú. así, pero sin embargo se considera que un tercero con interés puede contribuir a tomar la decisión con más elementos de juicio. Correcto. Entonces, por eso es que hemos decidido que el próximo viernes 11 será una audiencia por Zoom, ¿no? Porque aunque estamos fuera, hay muchos magistrados de viaje hay unos que están en la Comisión de Venecia, dos de ellos, y tienen que estar físicamente en Venecia para participar en unos encuentros que son útiles para el país. Pero todos vamos a hacer el esfuerzo de unirnos, no importa dónde esté cada uno, pero para tener de todas maneras esa audiencia que sin querer pues se ha retrasado más de lo debido Ujú. y poder tomar decisiones también con prontitud en los temas, ¿no? Esa es Correcto, la entonces proposición. está ahí en agenda el tema de la Sí, Junta sí, sí, Nacional sí. de Justicia. Claro. Lo que ya no Sí. está en agenda y estamos esperando de alguna manera ya el pronunciamiento del Tribunal Constitucional es esta demanda que presentó la presidenta Dina Boluarte, una demanda también competencial ante el TC contra el Ministerio Público y el Poder Judicial en torno a los casos por los cuales la presidenta está siendo investigada. Allí ya se Ujú. escucharon los alegatos y ahora el paso Sí. siguiente es esperar simplemente lo que ustedes decidan. No, fíjese, lo que ocurre es que ella también, esa que hemos visto, como bien ha dicho, es un habeas corpus, Ajá. pero además también ha presentado una demanda competencial. Me parece que hay también otra acción. Y todas están relacionadas. Entonces, si están relacionadas, en principio lo que tiene que hacer el tribunal es tomar la decisión, si de ser así, de hacer una acumulación por conexión. Y claro, ¿cuál es la más importante, la que va a definir todo? Justamente la demanda competencial. Entonces, la demanda competencial, después de ser admitida, tiene que ser notificada a otra parte, ¿no? El Ministerio Público. Ujú. El Ministerio Público va a tener 30 días útiles para responder a lo que diga, a lo que se ha dicho en la demanda. Y de ahí recién nosotros podemos convocar a la audiencia. Ajá. Entonces, lamentablemente no va a ser una cuestión como sería de desear que ya se pueda solucionar el próximo mes. No, ¿no? Porque hay unos plazos que fija la ley y tenemos que respetarlos, ¿no? Porque, como digo, están sumamente relacionados, ¿no? La acción competencial para Ujú. definir si tienen o no competencia, la redundancia, para investigar a la presidenta en funciones del Ministerio Público. Entonces, lo que ella alega en ese habeas corpus es también lo mismo, ¿no? Entonces, la esencia va a ser el competencial, porque ahí se va a poder ir a fondo en lo que es el artículo 117, si se puede o no investigar, en qué términos, etc. Y ya de ahí irán saliendo los otros procesos.
Efectivamente. Entonces, abocado a estos casos y entre otros como demandas competenciales, pero también el TC, y tal vez acá quiero, a ver, es el análisis que yo puedo hacer, usted corríjame, por favor, doctora, usted tiene todo el derecho de corregirme, en el sentido de que a veces el Congreso da normas y da leyes, y lo voy a decir coloquialmente, que les hace perder el tiempo a ustedes, cuando deberían estar abocados a casos más importantes, gravitantes para muchos ciudadanos y para el país. El Congreso da leyes que llegan a su despacho y que usted tiene que evaluar y decir, esto es una barbaridad y lo regreso, corríjanlo, los observo. Entonces, y reitero, o sea, incluso leyes que son, incluso ni siquiera el Ejecutivo observa como para poder frenarlas. Entonces, de frente las aprueba el Congreso y se las mandan a ustedes así de taquito, doctora. Entonces, yo reitero, tal vez mi exceso en el comentario, les hacen perder el tiempo, doctora, por favor. Mire, la verdad es que no tenemos tantas acciones de inconstitucionalidad. Sí es verdad que en los medios se critican muchas normas, pero una cosa es que una norma sea, muy simple, nos parezca adecuada, y otra cosa es que sea inconstitucional. Para que sea inconstitucional tiene que ir en contra de la Constitución. Entonces sí es verdad que nos han llegado algunas últimamente, una de ellas me parece es el delito de lesa humanidad, y hay alguna otra, pocas, pero sí hay algunas, es verdad. Fíjese que también tenemos a veces, y hemos resuelto hace poco, una demanda competencial entre dos municipalidades, ¿no? Que cada una decía que las dos querían tener competencia en un poblado, pero al final ninguna se ocupaba de la población, porque entre la pelea que tenían los dos nadie hacía caso a la gente que vivía ahí. Entonces eso que no sale en los periódicos ni tenga eco para nosotros es súper importante, ¿no? Como pueden ser otros casos que hemos visto también, que sí sé que tuvo eco, pero aunque a veces no tan exacto. Nosotros hace un mes más o menos describimos la situación de un abogado que le hicieron un allanamiento, el doctor Oreguardia, y en ese allanamiento el fiscal, al final, el fiscal provincial le había dicho todo muy bien, no hay ningún problema, por decirlo, ¿no?, en términos coloquiales también, pero al día siguiente el abogado recibe una notificación de obstrucción a la justicia. Entonces, él presentó una acción de amparo diciendo, señores, aquí no hay... No, primero hizo el reclamo ante el fiscal superior y dijo, señor, ¿cómo va a ser que este señor fiscal es a la vez fiscal, a la vez es la víctima, dice, de mi acción, y al final es el testigo también, porque él es el que tiene interés en demostrar que yo le estoy obstruyendo? En este caso tendría que ser otro el fiscal el que investigue si yo realmente obstruyo o no al primero. Entonces el fiscal superior dijo que eso no era relevante porque sí tenía jurisdicción. Entonces llegó hasta donde nosotros y como no, realmente tiene derecho esta persona a reclamar que no sea un fiscal, el mismo fiscal que alega que están haciendo algún daño, vulnerando algún derecho, el mismo que acuse y además testifique, porque no hay objetividad. Entonces eso a todos los ciudadanos que lo tengan en cuenta. Si algún fiscal los acusa de un delito que lo perjudica a ese fiscal, porque sepan que no tiene competencia de acuerdo al Tribunal Constitucional. Y además hemos querido ahí aprovechar para remarcar el derecho y el deber que tiene todo periodista o médico o abogado de preservar el secreto profesional, sus fuentes si hay un allanamiento. Y para eso el juez, antes del allanamiento, tiene que decir exactamente qué documentos se van a recabar. Para que, de ser el caso, pues el periodista o el abogado que fuera diga, no señor, acá usted no, porque esto yo lo conozco por una confianza de mi cliente. Claro. Y yo no puedo, o sea, ya pues tendrá que ver el fiscal de dónde consigue los datos, pero lo que no puedo hacer es exigir, por ejemplo, al abogado que le diga, ¿no?, que sabe a través de su cliente, porque eso no podría hacerlo, sería un delito. El que cometería un abogado si confía el secreto profesional. Entonces, como bien decía, hay muchos casos y estamos procurando que nuestras sentencias ayuden a clarificar el panorama del ciudadano de a pie, por decir así, y también de los organismos públicos. Efectivamente, doctora. Ahora, hablando justamente de estas normas del allanamiento y demás, está la norma de crimen organizado. ¿Podría darme alguna opinión? Porque tal vez puede llegar también ahí como, tal vez, ¿no? Entonces no puedo adelantar mucha opinión, pero las normas están como para que se den y refuercen la tranquilidad del ciudadano, pero
no sé, a ver, ¿qué comentario me podría dar ahí? Ya no me quiero aventurar A a ver, preguntar sí, tanto. en el allanamiento lo que hay que tener claro, o sea, cuando hay una flagrancia, la gente dice, pero ¿cómo es posible si han pescado todas estas personas y en flagrancia, ¿por qué por qué los dejan libres? No, porque hay una serie de normas que Ujú, ahorita le impiden al fiscal acusar en esos casos. ¿Por qué? Porque en la flagrancia se puede hacer un procedimiento rápido cuando son delitos menores. Por ejemplo, pues una persona que maneja en ebriedad, o una persona pues que ha golpeado, hecho violencia física contra una mujer, que está muy ujú, mal, pero eso no es ujú, un delito como el robo a mano armada o el sicariato. ¿Qué pasa con esos delitos más graves? Tiene que haber un proceso ordinario para que esas personas tengan el derecho de defensa, aunque sean como sean. Entonces, eso exige a lo mejor un cambio normativo, ¿no? Ver una solución más integrada al problema. ujú, No es que los fiscales son unos sinvergüenzas, son unos débiles y están complotados, no es así. No necesariamente es así. Entonces, creo que el Congreso tiene la responsabilidad de ver bien la experiencia que se está teniendo y qué aspectos de esa ley no facilitan el control de la delincuencia, sino todo lo contrario. ujú. Entonces, confío, como decía antes, ¿no?, de que esta premura, esta necesidad de unir esfuerzos desde todos los ángulos, propiciar que los allanamientos, todo lo que haga la policía, pues esté reforzada por una acción que siga a continuación de no dejar sueltas a estas personas, ¿no? Ujú. Eso Pero, es un sí, poquito lo que le podría sí, sí, comentar sí. al respecto. Pero el hecho, por ejemplo, de aumentar los años para sacar algunos delitos del marco legal, también eso nos complica mucho, ¿no? O sea, ¿qué armas vamos a tener para luchar contra la delincuencia en este caso y la corrupción? Bueno, hay algunos delitos que tienen cadena perpetua, no necesariamente tienen calificación, o sea, ya hay muchos, o sea, que tienen años de 30 Claro, años de cárcel, muchísimos las años, porque penas esas penas están son muy dadas, claro. duras. Ujú, Por ejemplo, en Europa, en muchos países, una persona que ha cometido un desfalco, ¿no?, incluso en el Estado, le dan pues 5 o 7 años de cárcel, no le dan más. En el Perú te dan muchísimos años, ¿no? Y tenemos un gran hacinamiento en las cárceles, están mezclados todos, es decir, gente condenada con gente que está con ujú, prisión preventiva. ujú. Entonces sí, hay que reformar realmente, es urgente hacer un cambio para que sea la cárcel el que tiene que estar. Ahora, lo normal es llevar un juicio en libertad, eso es lo normal. Pero si la persona es pues un sicario o es una persona que cometió un delito violento, por supuesto que lo razonable es que no salga, ¿no? Porque Efec- va a cometer más delitos de ese efectivamente. estilo. Ajá, Creo yo que es diferente cuando un delito no contiene esa violencia, ¿no? ujú. Todos, Efectivamente. todos tienen que ser investigados, todos tienen que ser procesados, pero digo, lo normal es presumir la inocencia y lo segundo, seguir el juicio en libertad. Pero la Eh, flagrancia, como digo, tiene que sí. ser, creo yo, modulada mejor para que pueda abarcar estas situaciones que ahora vivimos, ¿no? El sicariato, la extorsión, las bandas estas que se van descubriendo. Ajá. Una nueva medida del gobierno y que se ha dado también esta tarde, se anunció, es que el ministro del Interior, el señor Juan José Santibáñez, va a proponer una norma para que los policías y militares que sean denunciados por el uso legítimo de sus armas de fuego sean juzgados en el fuero militar y ya no en el fuero civil, como se Así hace como era antes, muchos, eso era lo que vi antes, ¿no? claro, en la época del Ese cambio. terrorismo, claro. Sí, Eh, o sea, el juez ordinario, ¿no? El juez natural, por decir así, ¿no? Si él no está en el ejército, es normal que te juzguen en el ejército. Eso digo, ya la constitucionalidad o no opino, pero digo, ese era el sistema que había antes, ¿no? Entonces, habrá que ver qué resultados tenemos, ¿no? Pero me imagino que deben ser muy fuertes también las sanciones y las condenas en foro militar cuando uno de estos delitos que estén involucrados justamente los policías o los militares en bandas criminales. Antes funcionó, doctora. Sí, 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 funcionaba. Y Ahora, siempre sí. han tenido cárcel especial ellos, justamente porque es una situación especial, ¿no? Ajá, Porque si no mezcla, no sé, pues yo digo, ¿no? A los policías que a lo mejor sí han delinquido, pero también han combatido en un momento la delincuencia. claro. Si lo juntan con los delincuentes, probablemente les van a quitar la vida o les van a hacer la vida imposible, ¿no? En la cárcel. Entonces parece más lógico, lo que digo es que sean juzgados en el fuero que le corresponde, y el fuero sería el militar policial, ¿no? Esa es una Correcto, función. correcto. Y otra cosa que se me viene a la cabeza también de esos tiempos donde tuvimos que luchar contra el terrorismo fue Tanto, los jueces sin rostro. Varios jueces sí. están siendo amenazados, están siendo sus familias, en fin, o sea, ¿funcionaría en esta época también?
Mira, eso habría que verlo porque sí es un tema que puede llegar al tribunal, ¿no? Como también vimos en su momento, Ujú, eso funcionó, era una época como de guerra, ujú, la que vivíamos, y justamente, si ellos, o sea, si por ejemplo, como bien ha dicho, ¿no? ujú, Amenazaban al fiscal, amenazaban al juez, y no era amenaza sola, o sea, mataron de verdad. Y estos sicarios también matan sin ninguna pena, ¿no? ujú. Entonces, sí hay que tomar medidas extraordinarias en una situación extraordinaria, eso habrá que ver. Habrá que ver. Doctor, vamos a recuperar la comunicación con la presidenta del Tribunal Constitucional, Luis Pacheco. Con ella estamos conversando y queremos de alguna manera terminar ya la entrevista con ella, pidiéndole obviamente las disculpas del caso. Bueno, pues aspectos ya de la tecnología que a veces nos traicionan, nos ponen de muy mal humor a veces, pero en fin. Doctora Pacheco, mil disculpas No se por la preocupe. espera, mil disculpas. A veces la tecnología nos complica aquí, pero bueno, en fin. Nos Doc- facilita y a veces nos complica. Sí, Sí. y nos cambia el humor, doctora, sin duda, pero en fin, hay que tomarlo de la mejor. Doctora, Deportivamente. simplemente me queda agradecer la entrevista, pero yo sí quisiera tocar tal vez algunos puntitos adicionales. El hecho de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional reciba muchas demandas, muchas leyes que tienen ustedes que revisarlas, en fin, ¿cree que termine todo esto con la bicameralidad, teniendo un Senado que pueda de alguna manera dedicarse a analizar y profundizar la normatividad? ¿Cree que sea el freno de esto? Esa es la esperanza. En los demás países siempre, bueno, la gente que no está de acuerdo, pero la Cámara Alta, como llaman, o la Cámara de Senadores, que tienen que ser Ujú, personas con más años de experiencia, pues ellos serán un mejor filtro de lo que propone el Ejecutivo, perdón, la Cámara de Diputados, que suele ser gente más joven, por ley, y tiene, pues como está pasando ahora, ¿no? Que después de ni un mes de dar una ley la quieren derogar, lo cual es un poco absurdo. Entonces, la esperanza es que se den ya dos cámaras, eso pues habrá un mejor filtro. Por eso es tan importante, cara a las siguientes elecciones, que por favor pensemos muy bien por quién vamos a votar. ujú, Que veamos cuál es el ideario del partido, cuál es la trayectoria de la persona, que no nos dejemos llevar por una simpatía momentánea, no, o sea, juntarse a los vecinos, ustedes también hacer una buena información de los ujú, diferentes partidos, ujú. como digo, para que no sea así, seguro que buena gente o lo que fuera, y después terminamos, o se termina la gente diciendo, no me representa, ¿no? Entonces es muy triste que Lamentarnos. después de 4 meses la mayoría diga, no me representa. Entonces, ¿quién votó por ellos? Entonces, eso yo creo que es también una llamada de atención para que en próximas elecciones seamos muy conscientes a quién le vamos a dar nuestra confianza, porque el Congreso, con todas sus limitaciones, es el único que es la voluntad popular. Los otros poderes no son elegidos por el pueblo. Entonces, de allí la importancia que cuando demos nuestro voto, sea un voto consciente, como dice también se dice el nombre, ¿no? Informado de lo que va a pasar. Ujú. Entonces, sí, Podría ser una ojalá salida. que lo logremos. Efectivamente. La reelección, doctora, que también está en agenda. Bueno, la reelección ya fue en un momento, eso sí, pronunciado por el tribunal de que es un modelo. De hecho, por ejemplo, la Comisión de Venecia, la que antes me refería, que es una especie de órgano consultivo internacional, ha determinado que la reelección no es un derecho humano fundamental, es un modelo constitucional. Hay países que lo admiten, países que no lo admiten. Entonces, a ver, yo en mi vida lo que he visto es que antes había políticos que eran reelegidos porque la población valoraba su conducta, su actuación, y eran gente fiable, ¿no? En cambio, cuando ahora cada año, o cada 5 años viene gente que nadie conoce, que después se entera pues, que va robando el sueldo a sus trabajadores. Ujú, Yo en mi vida solo había escuchado una vez a un señor que hizo eso, ¿no? Que pedía parte del sueldo a los trabajadores en el Congreso. Y le dieron 30 años de cárcel. Ahora uno escucha y no es uno, son 5, 6. No podemos llegar a esa depauterización del Congreso. y Entonces peor no hay aún, que sí, rechazar la figura de la institución del Congreso. Lo que tenemos que sí. hacer es elegir a buenos congresistas. Esa es más bien nuestra tarea. Pero lo que sucede es que ahí se agrava el tema, porque un congresista le quita el sueldo a los trabajadores, pero después los 130, bueno, estoy siendo un poco metafórico, comienzan a proteger a ese uno que se robó el sueldo y no lo terminan sacando del Congreso y lo Por terminan eso digo, blindando. pero eso Entonces, quién lo hace, los malos congresistas. exacto. Por eso es tan importante que seamos nosotros, el pueblo tiene que ser el filtro, o sea, quién quiero que me represente. O sea, por ejemplo, no es que esté mal que haya congreso, es que sin congreso habría dictadura. O sea, el congreso es el órgano que Ujú, fiscaliza, que da las leyes, pero
encontramos congresistas que no están a la altura, otros que sí, que lo hacen muy bien, pero hay otros que no. Y lo que hay que conseguir es que la próxima vez no entren o entren tan pocos que se les puede identificar y sacar, ¿no? Si es que llegan con esas malas prácticas. Movimientos regionales, doctora, también ya estamos próximos a que, Así. las que ya se Exacto. dé una segunda votación al respecto. ¿Deben Sí, sí, desaparecer, sí. deben mantenerse? Bueno, ahí no ¿Representan a puedo las...? tampoco opinar porque seguramente no me extrañaría que llegue, Sí, de verdad. pero sí creo que es un tema importante porque en muchos lugares se apuesta por el del movimiento regional, ¿no? Más que el del partido político, que resulta más lejano. Entonces el Congreso tiene que saber entender las necesidades y también cómo fortalecer la democracia, porque claro, llegar también a unas elecciones con 30 candidatos de presidente Oye, es un no, desastre, creo yo. No inconstitucional, pero es un desastre para uno exacto, elegir, ¿no? Bueno, yo aquí por quién voy a votar, ¿no? No es efectivamente. tanto sacar a la gente, bueno, ¿quién va a venir en lugar de estas personas? Eso es lo fundamental. Lo Efectivamente, más fundamental. conversaba con un miembro del Jurado Nacional de Elecciones acá en los estudios del canal y me decía que vamos a superar los 40. Ujú. Imaginemos la lista de diputados, imaginemos la lista de senadores, va a ser una sábana la que tengamos, pero en fin, inmunidad también es otro tema. Inmunidad para muchos es impunidad y es lo que ya se está discutiendo en el Congreso, que retorne nuevamente este tema. Mm. Bueno, es un tema también complicado, justamente porque hemos visto en los últimos años congresistas que tienen todo, o sea, menos por lo que se ve, algunos ya está condenado, que tienen todo menos de gente honrada, ¿no? Pero también hay que pensar, bueno, ¿esa es la regla o la excepción? O sea, el que haya personas que son delincuentes, porque siempre ha sido, esa inmunidad ha sido, no se le puede investigar, Ujú. pero, o sea, lo que haya delitos flagrantes, cosas por el estilo. Entonces habrá que ver bien cómo viene esa ley para que no haya impunidad, que es lo que nadie quiere. Una cosa Efectivamente. es Ujú. ¿no? que haya una inmunidad y otra cosa haya impunidad. La impunidad no. No. Claro, antes era la excepción, ahora parece que es la regla, porque parece que el partido político ahora parece que cuántas veces están denunciado, está sentenciado, esto, y mientras más cosas así, mientras más prontuario tengas, eres más fácil para que seas mi candidato. Y desde ahí empezamos mal, ¿no? Entonces, Claro. creo que, Pero bueno, ahí creo también que ustedes, los periodistas, hacen mucho bien cuando ponen de manifiesto esos prontuarios que tienen esos supuestos candidatos, ¿no? Esos posibles candidatos. Entonces, si ustedes ayudan a la opinión pública dándole a conocer estas cosas, facilitarán que el voto pues, sea más consciente y no vaya hacia personas que venden una realidad que no tienen o que no son. justamente ¿Mm? quiero terminar haciéndole esta pregunta, justo en el Día del Periodista. No somos muy bien vistos por muchas autoridades que están siendo investigadas, doctora, y a veces recibimos, pues, eh, eh, no sé, pues, improperios o no Mm. nos quieren dar entrevista. Entonces, como que cumplimos un papel, ¿no? Los periodistas cumplimos un Claro. papel y tratamos de hacerlo lo mejor posible. También Ujú. tenemos leyes que al mal periodista lo meten preso, ¿no? Pero también tenemos leyes que nos protegen, ¿no, doctora? Así que a seguir trabajando por el bien del país. Doctora, le agradezco Eso. muchísimo por estar esta Un noche con gusto. nosotros. Creo que ha sido el mejor regalo el Día del Periodista el que usted me ha dado. Bueno, Haber muchísimas abusado de gracias su para mí tiempo. poder saludarte a ti por intermedio tuyo y a todos los periodistas del país y que sepa que también en la página web del tribunal pueden encontrar mucha información, sentencias que están además ya clasificadas, muchas cosas que les pueden ser útiles para conocer tanto el funcionamiento del tribunal como las sentencias más importantes. Tenemos una biblioteca de más de 7.000 libros ahí en Lima y los recursos también los estamos poniendo en la web para que puedan acceder a ella desde cualquier punto del país. Así que Efectivamente. termine muy bien su día. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con el pueblo, con la gente de la libertad y mis mejores deseos para ustedes. Muchísimas gracias. El norte del país también lo he escuchado, doctora, y le agradezco muchísimo. Un abrazo a la distancia, hasta otro momento. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchísimas gracias nuevamente. La doctora Luz Pacheco estuvo con nosotros, presidenta del Tribunal Constitucional, ha tenido la gentileza de acompañarnos en todo el programa, he abusado de su tiempo, sinceramente, desde acá nuevamente le extiendo las disculpas, pero creo que la suerte por el Día del Periodista, creo que me la ha dado, sinceramente. Y nada, gracias a los que nos han apoyado también en ello.